213 km por hora. Es el récord de ráfaga medido en una ciudad argentina. Lo registró el Servicio Meteorológico Nacional en Comodoro Rivadavia, sobre la costa de Chubut, bien al sur. Suma 35 grados bajo cero. Suma una radiación ultravioleta que llega a 16, cuando 11 ya es nivel extremo. Con esos números yo lo digo sin problema. Nadie debería vivir ahí. Viven 3.400.000 personas. Y hay algo peor para mi teoría. Una de esas provincias creció 47% en 12 años, más que cualquier otra del país. Mientras tanto, del otro lado de la cordillera, una región chilena perdía gente. Mismo viento, mismo frío. El resultado al revés. Así que el clima no decide quién vive en la Patagonia. Decide otra cosa, y tiene nombre. En 20 minutos vas a saber por qué esas ciudades están donde están, y por qué algunas ya empezaron a apagarse. Antes de seguir, un pedido rápido. Suscríbete, acaba de salir un video por semana sobre territorios que su propio país decidió olvidar. Y si esto te está enganchando, déjale like. Es lo que lo empuja hacia gente que ni sabía que le interesaba. Ahora sí, déjame probarte primero que yo tenía razón. Volvamos a Comodoro Rivadavia. 215.000 personas sobre el Atlántico, en la provincia de Chubut, con un apodo que se ganó sola, la capital del viento. Los 213 km por hora del 68 son el récord, pero no son una rareza de museo. En julio de 2023, ráfagas de 160 dejaron la ciudad sin vuelos y con autos dados vuelta. 2 años después, hubo 2 temporales en un mes y medio, el segundo con alerta roja del servicio meteorológico. Techos arrancados y la ciudad a oscuras. Y ahí quiero mostrarte cómo se arma un dato. Porque en esos días circuló otro número. 352 km por hora. Eso sería récord mundial. Solo que no lo midió el servicio meteorológico, lo midió un anemómetro de un yacimiento petrolero, que no sigue protocolo meteorológico. Un pronosticador local lo llamó sospechoso. Por eso yo uso el oficial, aunque sea más bajo y quede menos impresionante. El dato que impacta no siempre es el dato que sirve. Ahora el frío. Menos 35 grados en Maquinchao, un pueblo de la meseta de Río Negro. Del lado chileno, menos 28,5 en Balmaceda, en la región de Aysén, el récord continental de todo Chile. Y la sequedad, que es la parte que casi nadie asocia con la Patagonia. La estepa recibe menos de 250 milímetros de lluvia al año. Es un semidesierto frío. Y cubre unos 730.000 kilómetros cuadrados. Más del 65% de toda la Patagonia. Ese paisaje amarillo que ves cruzando en auto no es un tramo, es la regla. Falta lo más raro. Cuando el agujero de ozono antártico pasa por encima, entre agosto y diciembre, el índice ultravioleta en el extremo sur salta de 4 a 16. 11 ya se considera extremo. Hubo alertas en Ushuaia y en Río Gallegos, pidiendo protección solar incluso con el cielo nublado. En el fin del mundo. Con frío. Yo sostengo mi frase. Con esos números, nadie debería vivir ahí. Solo que hay algo que no me cierra. Cuando le preguntan a la gente de Comodoro por el viento, no lo describe como un castigo. Lo llama un elemento de nuestra identidad. Eso no lo dice alguien que aguanta un lugar. Lo dice alguien que lo eligió. Y son bastantes los que lo eligieron. Los números vienen del INDEC, la Agencia de Estadística de Argentina, y del INE, su equivalente en Chile. Del lado argentino, la Patagonia son 5 provincias. Neuquén y Río Negro arriba, pegadas a la cordillera, con unos 750.000 habitantes cada una. Chubut y Santa Cruz en el medio, sobre el Atlántico. Y Tierra del Fuego, la isla del extremo sur, con 185.000.
Del lado chileno, Aysén y Magallanes, la región del Estrecho. Entre las dos, 267.000 personas. Total, 3.400.000. 3.400.000 personas viviendo donde, según yo, no debería vivir nadie. Pero el dato que me deja sin argumento es otro. Entre 2010 y 2022, Tierra del Fuego pasó de 126.000 habitantes a 185.000. 47% de crecimiento. Fue la provincia que más creció de toda la Argentina. Y es la más austral, la más fría y la más cara de abastecer de todas. Neuquén creció 29%. Santa Cruz, casi 22%. El promedio del país, en esos 12 años, poco más de 10. Mientras Argentina entera crecía 10, su pedazo más inhóspito crecía 47. Un apunte, porque estos números tienen letra chica. Cuando el INDEC publicó los datos provisorios, Tierra del Fuego figuraba con 190.000 habitantes. Los definitivos la bajaron a 185.000. Santa Cruz se corrigió al revés, hacia arriba. Son ajustes normales entre una publicación y otra. Pero si encuentras otra cifra por ahí, ya sabes de dónde sale la diferencia. El ajuste no cambia el fondo. La Patagonia está poco poblada, que no es lo mismo que vacía, y crece más rápido que el país que la contiene. Ahí se me cae la frase. Solo que nadie se muda al lugar más ventoso del país por la vista. Alguien los está llevando. Los está llevando esto. Vaca Muerta es una formación de roca en la provincia de Neuquén, del tamaño de una provincia entera, con petróleo y gas atrapados adentro. En mayo de 2026 produjo 636.000 barriles diarios. En marzo había marcado 100 millones de metros cúbicos de gas por día, el mejor registro en más de un siglo. Vaca Muerta sola produce hoy más de la mitad del petróleo y del gas de toda la Argentina. Y lo que queda abajo es más grande todavía. 16.000 millones de barriles y 308 billones de pies cúbicos de gas, según Rystad Energy, una consultora noruega que audita reservas de energía en todo el mundo. Con eso, Argentina tiene la segunda reserva de gas de esquisto del planeta y la cuarta de petróleo. Todo eso debajo de la estepa. 40.000 empleos proyectados hasta 2030. 700 millones de dólares que Shell puso en una sola planta. Ahora cruza el mapa hasta Tierra del Fuego, donde no hay petróleo. Ahí lo que hay es una ley, la 19.640, de 1984. Un régimen que abarata fabricar electrónica y electrodomésticos en la isla. Más de 10.000 trabajadores dependen de ella. Los televisores que se venden en Buenos Aires se arman a 1.000 kilómetros de la Antártida. No porque tenga sentido logístico, sino porque una ley lo volvió rentable. El tercer motor es el turismo. Bariloche, sobre los lagos andinos, recibió 1.574.000 pasajeros en 2025. Y en un solo mes de ese año, la Patagonia alojó 309.000 viajeros, más que cualquier otra región del país, salvo Buenos Aires. Ahí tienes la respuesta a por qué se mudan. Petróleo, una ley y glaciares. Aunque en el turismo ya se ve una grieta, en Bariloche la estadía promedio bajó de 5 noches a 3,8 y el gasto real por visitante acumula 9 meses de caída. Más gente, menos dinero por cabeza. Guarda esa grieta porque no está sola. Mientras Neuquén rompía todos esos récords, había una región de esta misma Patagonia perdiendo gente. No estancada, perdiendo. Y cuando fui a ver por qué, encontré 3 lugares distintos apagándose al mismo tiempo, cada uno por un motivo distinto, y ninguno tiene que ver con el viento. Ese es el tercer mito. El que más me molesta, porque es el único que yo también creía. Empieza por Aysén, del lado chileno, entre lagos y fiordos. En el censo de 2017 tenía 103.000 habitantes. En el de 2024, 100.745. Es la única región de Chile que perdió población. Con su letra chica, el último censo contó solo residentes habituales, con un método distinto al anterior, así que la comparación no es milimétrica. La dirección, sí.
Ahora vuelve a Comodoro Rivadavia. Sí, la del viento. La cuenca que la sostiene desde hace un siglo es convencional. Pozos tradicionales, no la roca de vaca muerta. Y está cayendo. La producción bajó cerca de 20%, se perforó un 56% menos de pozos y se perdieron 7.000 empleos. Fundar, un centro de estudios argentino, tituló su informe sobre la ciudad con 5 palabras: el fin de un ciclo. Y fíjate bien en lo que acaba de pasar. Comodoro tiene el mismo viento que tenía en el 68, el mismo frío, la misma estepa. No cambió una sola variable del clima. Cambió el petróleo. Y con el petróleo se fueron 7.000 trabajos. Cruza a Magallanes, la región chilena del estrecho, donde el motor era el salmón. La producción cayó 44%, de 180.000 toneladas a 100.000, con más de 1.500 empleos directos perdidos. Y no fue por una sequía ni por un temporal, fue por zonificación costera sin terminar, concesiones trabadas hace más de 8 años y conflictos sin resolver con pueblos originarios sobre los espacios marítimos. Papeles. Se cayó por papeles. Falta uno que todavía no cae, pero tiembla. ¿Te acuerdas de la ley del 84 que sostiene Tierra del Fuego? En junio de 2026 entró en vigencia un decreto que extiende ese beneficio al resto del país. O sea, la isla pierde la ventaja que la hacía competitiva. En julio presentaron un proyecto para dar marcha atrás. Sigue abierto. Y esos 10.000 empleos ahora dependen de cómo termine. Pero el caso más raro es donde el dinero sí está. Añelo es el pueblo neuquino que quedó en el centro operativo de Vaca Muerta. Alquilar ahí cuesta 1.528.000 pesos argentinos al mes. Está fuera del alcance del 80% de los habitantes de Neuquén. En la capital provincial los alquileres subieron 140% en un año, y la vivienda ya se come más de la mitad del ingreso de un hogar inquilino. Ahí no expulsa el clima, expulsa el precio. Comodoro sacó petróleo durante 100 años, 100, y cuando la cuenca empezó a agotarse, abajo no había otra cosa esperando. Eso es lo que me cuesta tragar de esta historia. El recurso siempre se termina, en todas partes del mundo, y aún así, casi nadie usa los años buenos para preparar lo que viene después. Y esto es lo que me costó ver, y por eso te dije que era el mito que yo también creía. Estos lugares no se apagan cuando empeora el tiempo. Se apagan cuando cae el barril, cuando se traba un permiso, cuando alguien firma un decreto a 1.000 kilómetros de ahí. La geografía no se movió una decisión. Y si una decisión puede apagar una ciudad, entonces fue una decisión la que la encendió. ¿Cuál? La decisión de poner gente donde había algo que sacar. Mira el mapa completo. En Tierra del Fuego viven 185.000 personas. 179.612 están en 2 ciudades, Río Grande y Ushuaia. 97% de la provincia, en 2 puntos. En Santa Cruz, 2 departamentos concentran más del 78%. En Aysén, 2 comunas juntan cerca del 80%. En Neuquén, el departamento de Confluencia se queda con 2 de cada 3 habitantes. Un apunte técnico. El INDEC publica por departamento, no siempre por ciudad. Un departamento es una división administrativa que puede tener varias localidades adentro, así que algunas de estas cifras cubren un área algo mayor que la ciudad sola. El patrón no cambia. En la Patagonia casi nadie vive fuera de las ciudades. Y por eso las dos cosas que parecían contradecirse son ciertas a la vez. La Patagonia tiene una densidad bajísima, y es, en proporción, de las zonas más urbanizadas de los 2 países. La gente no está repartida sobre el territorio. Está amontonada en unos pocos puntos, con estepa vacía entre uno y otro. Un archipiélago de ciudades en un mar de vacío. Y cada isla flota sobre un recurso. El petróleo en Comodoro y en Neuquén. La ley en la isla Fueguina. Los glaciares en Bariloche y en el Calafate. Ese pueblo de Santa Cruz que vive de llevar gente al hielo. ¿Y el clima influyó algo? Algo sí. Bariloche tiene la menor amplitud térmica diaria de toda la Argentina. 6 grados entre la mínima y la máxima de un día. La franja pegada a la cordillera es húmeda y templada. La estepa que empieza a 200 kilómetros al este, seca y brutal. Algunas de esas islas están donde el clima aflojó.
pero Comodoro está en el peor viento del país. Y Añelo en plena estepa seca. A esas ciudades nadie las puso ahí porque el lugar fuera amable. Las pusieron ahí porque debajo había petróleo. Y esa es la respuesta que te prometí al principio. El clima decide qué se ve por la ventanilla. Lo que decide dónde hay una ciudad es lo que se pueda sacar del suelo. Te debo una aclaración. Igual, cuando dije que nadie debería vivir ahí, exageré a propósito. Busqué un estudio que declarara inhabitable la Patagonia y no existe, ningún climatólogo firmó nunca esa frase. Es mía. Aunque hubo alguien que la dijo mucho antes que yo. Y esa sí tuvo consecuencias. El Estado argentino, en 1878. La campaña militar que ocupó la Patagonia tiene un nombre oficial que se sigue usando: la conquista del desierto. Del lado chileno, la ocupación de la Araucanía, por los mismos años. Fíjate en la palabra elegida. Desierto, un territorio donde vivían mapuches, tehuelches y otros pueblos, y al que el Estado que iba a ocuparlo le puso la etiqueta de vacío en el nombre mismo de la operación, porque si el lugar está vacío, no hay nadie a quien despojar. La palabra hizo un trabajo. Y lo sigue haciendo. Cada vez que alguien dice que la Patagonia está vacía, está usando, sin saberlo, un término acuñado para justificar una ocupación. Los pueblos que vivían ahí ya demostraban que la frase era falsa siglos antes del primer censo. Ese conflicto tampoco se cerró. En Chubut, comunidades mapuches reclaman tierras que hoy figuran a nombre de grandes propietarios, entre ellos el grupo italiano Benetton. Sigue abierto, sin resolución judicial definitiva. Y fíjate el orden. Primero vino el nombre de vacío, después vino el reparto de la tierra, y hoy todavía hay comunidades peleando en tribunales por aquel reparto. Ese nombre no describió nada, habilitó todo lo que vino después. Y mientras tanto, al territorio vacío llega gente de muy lejos. En Bajada del Agrio, en el interior de Neuquén, en plena estepa, China opera desde 2017 una estación de espacio lejano, 200 hectáreas cedidas por 50 años renovables, con un acuerdo firmado en 2012 y ratificado en 2016 con cláusula de uso pacífico. Todo eso está documentado. Lo que no está documentado es lo otro. La estación la administra la CLTC, que depende del Ejército Popular de Liberación Chino. Y en febrero de 2026, un informe del Congreso de Estados Unidos volvió a alertar por un posible uso militar. Eso es una sospecha de una potencia sobre otra, negada por China y por Argentina. No está confirmada, y no te la voy a vender como si lo estuviera. Más al sur está el Estrecho de Magallanes, el paso de agua que separa el continente de Tierra del Fuego, y que es la puerta de entrada a la Antártida. En 2025, un decreto argentino sobre ese estrecho provocó un reclamo formal de Chile y terminó derogado. Y si te queda alguna duda de cuánto vale ese territorio supuestamente vacío, mira hasta dónde llegaron dos países por un título. El título de la ciudad más austral del mundo lo tuvo Ushuaia durante décadas, 80.000 habitantes en el extremo sur argentino, hasta que Chile salió a disputarlo con Puerto Williams, un poblado en la isla Navarino, al sur del canal Beagle. ¿Cuánta gente vive ahí? Menos de 2.000 personas. Con ese tamaño, Puerto Williams no calificaba como ciudad, así que en 2019 Chile cambió su propia definición estadística de ciudad, y el título cambió de país. Bajo el estándar internacional de Naciones Unidas, que pide 5.000 habitantes, la única que califica sigue siendo Ushuaia. Dos estados peleando por quién tiene la ciudad más al sur, justo en el lugar donde supuestamente no debería vivir nadie, y uno reescribió una definición oficial para ganar. Ese mapa que parece vacío se sigue dibujando, y se sigue dibujando desde afuera. Y acaba la parte que te toca a ti. Porque este patrón se repite por todo el continente. Casi cada país de América Latina tiene su propio archipiélago, ciudades que existen porque alguien encontró algo debajo, y territorios enormes que quedaron afuera del mapa por no tener nada que ofrecerle a quien lo dibujaba. Cambia el recurso, cambia el siglo, cambia el idioma del que firma. La lógica es la misma. ¿Esto te suena a algo que pasa en tu país? Cuéntame cuál es tu archipiélago. De los comentarios salen los temas de los próximos videos, así que ahí me estás dando trabajo.
Y si quieres que sigamos desarmando el continente pedazo por pedazo, suscríbete. Vas a necesitar el resto del mapa. Hasta el próximo mapa que nadie quiere mirar.